¿Estás a punto o ya reprobaste Teoría de la Comunicación? No te preocupes, te ayudamos a repasar para tu examen extraordinario en 5 minutos. Mira, así como Cristo no hizo el cristianismo, ni Buda el budismo, sino sus seguidores, los comunicólogos tampoco hicieron la comunicación. Más bien, la comunicación se analizó a partir de muchas disciplinas, como la psicología, la sociología, filosofía, antropología, economía, cultura, hasta la propia propaganda política. Lo que actualmente se denominan teorías de la comunicación aparecieron a raíz de sucesos históricos del siglo XX. En sus inicios no fueron independientes, no contaban con objeto de estudio o metodologías exclusivas, sino como apéndices de las ciencias sociales e ingenierías. Don't you think this is very curious? ¡Ay, señor, ya nos salió bilingüe! Así es, estuve estudiando estas 2 semanas. Yes. Claro, más tarde, como a partir de 1910 y en 1940 iniciaron las actividades sobre investigaciones y reflexiones del fenómeno de los medios de comunicación. ¿Y qué me puedes decir de las universidades? Pues las universidades norteamericanas fueron pioneras en la enseñanza e investigación de temas comunicacionales, más específicamente la Escuela de Chicago por 2 razones. 1. La preocupación por el exilio intelectual europeo a partir del ascenso de Hitler al poder en Alemania. 2. Las necesidades políticas estadounidenses de estudiar la propaganda, la publicidad y todo medio de comunicación para usarlo a su favor. Claro, aquí ya entran aquellos investigadores norteamericanos alimentados por el auge del realismo aristotélico y el positivismo de Augusto Comte. Y por supuesto, aquí el personaje importante a destacar fue Emilio Durkheim, considerado el padre de la sociología, dándole el carácter de científico a los estudios sociales. Así que a ti, estudiante de comunicación, considérate un futuro científico social. ¡Ay, cabrón! Diego, te olvidaste de mencionar que no solo es 1 o 2 corrientes de la comunicación, son 4 etapas por las que los investigadores pasaron, así como los años que recursaste. Oye, pero ¿qué no fueron 8? Bueno. Ahora sí, pasemos a las corrientes o escuelas. En primer lugar, tenemos el funcionalismo, que es la etapa número 1. Pero, ¿qué es el funcionalismo y cómo funciona? ¿Recuerdas cómo te manipularon en esa relación? Lo mismo pasaba con esta corriente. Intentaba persuadir a los jóvenes para que se inscribieran al ejército o inclinarse a algún partido político. Para sus investigaciones se centraban en los efectos que los mensajes tenían. Cuando escribes un mensaje muy bonito para alguien especial, quieres escoger las palabras adecuadas para expresar tu mensaje, pero te interesa más el ver la reacción de quien lo recibe. Es muy parecido. Es aquí donde aparecen también las teorías como la agenda SETI, que sostiene que los medios pueden no ser capaces de decirle a la gente qué tiene que pensar, pero son sumamente eficaces para indicarles sobre qué tienen que pensar. Y la teoría de la espiral del silencio, de Elizabeth Noel Newman. ¡Ay, una mujer! Sí. ¿Y en qué consiste esta teoría? Básicamente es como cuando dentro de tu círculo de amigos la mayoría decide que quiere comer pizza, y aunque tú prefieras comer tacos, no dices nada por medio de ser aislado de tu grupito de amigos. ¿O sea que nos engañaban? No me parece algo nuevo. Bueno, cabe aclarar que el funcionalismo no intentó estudiar en sí al fenómeno comunicativo, ni mucho menos generar teoría comunicacional. Su objetivo fue aplicar el conductismo norteamericano, trabajo de Pavlov, de Skinner y entre otros psicólogos que trataban de observar la causa de los efectos psicológicos, a una acción, una reacción. Así que, como te puedes dar cuenta, la comunicación tiene mucho de psicología y manipulación. Existen más nombres que son difíciles de pronunciar, pero sus aportaciones son herramientas y técnicas para la comunicación. El análisis de contenido, el diferencial semántico, la supremacía de los medios y su influencia directa de los públicos. Ellos tuvieron que gatear para que los comunicólogos pudieran volar. Harold Laswell, 1927, analizó lo sucedido tras la Primera Guerra Mundial. Notó que el gobierno usó los medios de comunicación para el manejo de la opinión del público. Así es, el gobierno nos controla. Tu teléfono te escucha. Bueno, en ese momento eran panfletos espectaculares. Se concibió a los medios de comunicación como entes poderosos que trabajan silenciosamente. Y a esto se le llama teoría de la aguja hipodérmica. Además, en 1948 produjo el esquema funcionalista, en el que se apoya de su idea de cómo se produce la comunicación. Consiste en quién dice, qué dice, por qué canal se dice, a quién se dice y qué efecto produce lo que se le dice. En 1935 se cuestionó a la Escuela de Chicago y en las universidades de Harvard y Columbia se gestaron nuevas teorías de corte empírico.
Es aquí donde destaca el trabajo de Lazarsfeld y Katz, quienes determinaron la importancia de la influencia de una persona en un grupo reducido, lo que dio paso a pesar de que la comunicación se daba en 2 etapas o pasos, porque pasaba por lo que denominaron líderes de opinión, teoría de los 2 pasos. ¿Como los influencers? Exacto. Por otro lado, en la Universidad de Harvard, Lewin, 1935, investigó la decisión de un grupo, la función del liderazgo y los efectos que se producían en los miembros de un grupo. Determinó la existencia de los gatekeepers, así se llama esta teoría, que son los líderes de opinión dentro de pequeños grupos que tienen una influencia sobre las decisiones del resto. A diferencia de la teoría anterior, aquí mandan más personas. Y para finalizar esta corriente, no olvides que en 1949, Shannon y Weaver crearon el modelo matemático de la comunicación, así como lo escuchaste, porque la comunicación también está presente en las matemáticas. Se enfocaron en estudiar lo cibernético, computadoras, televisión. Esta teoría estudia cuánta información es capaz de difundir cada medio, midiendo el sistema binario o en bits. Una mención especial se merece Wilbur Stram, quien inspirado en el modelo matemático, su mayor aportación como comunicólogo es el llamado modelo de la tuba, en el que se hace un análisis sobre el proceso comunicativo de los medios de comunicación de masas. ¿Te parece que son muchos los autores que contribuyeron al funcionalismo? Pues espérate los autores de las siguientes corrientes. La Escuela de Palo Alto engloba a investigadores de diversas áreas que en 1942 se mostraron en contra de la teoría matemática de la comunicación. La propuesta que estos investigadores postulan propone como más acertada la propuesta de Norbert Wiener en 1948, que consiste en el modelo circular de comunicación, que permite la retroalimentación de forma que tanto el emisor como el receptor puedan producir mensajes de forma distinta. Como que le dan más poder al público, ya no son objetos pasivos. Exacto, y es desde esta escuela que se propone estudiar la comunicación como una ciencia social. ¡Al fin! Para generar su teoría, estos investigadores se valieron de la teoría sistemática, de la lingüística y de la lógica, que dio como resultado el hablar de la interacción. Uno de los aportes más importantes de la Escuela de Palo Alto es el realizado por Hall, 1959, quien habló de los lenguajes silicientes que existen en las culturas que hacen referencia a temporalidades, espacios, bienes de amistad, convenios y alianzas. Fue en 1969 que George Gerbner propuso por primera vez la idea de la teoría del cultivo, cuyo propósito era para ayudar a entender las consecuencias de crecer y vivir en un ambiente cultural dominado por la televisión. Y a partir de 1970, tras el giro lingüístico y la incorporación de la etnografía como método de investigación viable, Helio Katz empezó a hablar de los usos y gratificaciones, teoría que centra su interés en que los espectadores estén satisfechos con lo que reciben de los medios de comunicación. Y para 1977, Alberto Bandura desarrolla la teoría del aprendizaje social realizando experimentos con los muñecos Bobo, donde explica cómo las personas pueden aprender cosas nuevas y desarrollar nuevas conductas mediante la observación de otros individuos. Y otra corriente es el estructuralismo, etapa 3, que está interesado en estudiar la realidad, pensándola de manera estructurada y metodológica. El estructuralismo europeo superó en algunos aspectos al funcionalismo norteamericano, teniendo como antecedentes el idealismo platónico, el relacionalismo de René Descartes y el idealismo de Immanuel Kant. ¿Ya ves cuánta filosofía hay detrás de la comunicación? El estructuralismo formula modelos, que son representación de la estructura total para explicar su funcionamiento, sus componentes, sus relaciones, sus normas de operación y sus procesos de mantenimiento. Postura 1. Lingüística. Destaca el trabajo de Ferdinand de Saussure, quien estudió las lenguas, sus signos y cómo el humano las ocupa inconscientemente para comunicarse y formar alianzas. Postura 2. Antropológica. Encabezada por Claude Lévi-Strauss, quien concluyó que la cultura humana tenía como base un sistema binario, o sea que el pensamiento del hombre tiende a procesar la significación por pares opuestos. Postura 3. Psicología, donde resaltan los trabajos del médico y psicólogo Jacques-Marie Lacan, quien intentó descubrir la estructura de la mente a través de un modelo de explicación. Él se enfrentó a problemas de que cada paciente tenía un concepto mental de la realidad y utilizaba el lenguaje y la lengua para dar a conocer su representación del mundo. Esto implica la utilización de una estructura lingüística, como el código español, para dar a conocer el concepto. Postura 4. Semiológica, semiótica. Los principales representantes son Roland Barthes, Humberto Eco y Abraham Moles.
La semiología era entendida como el estudio de la vida de los signos en el seno de la vida social. La semiótica era entendida como el estudio de las acciones sociales en términos del significado cultural que tenían. Al fin, último modelo. Marxista, etapa 4. El último de los enfoques llamados clásicos de la comunicación es el marxismo, el cual tiene como antecedente la dialéctica del Heráclito, filósofo que estableció que el motor de la historia era la eterna lucha entre el bien y el mal. El marxismo hace referencia a las condiciones infrahumanas de sometimiento laboral que prevalecieron en la Revolución Industrial. Ellos alimentaron los movimientos que estaban dirigidos al mejoramiento de las condiciones materiales de los trabajadores, para que sus niveles laborales y de vida aumentaran. George Hegel y Karl Marx, filósofos alemanes, a partir de esta idea proponen que el devenir histórico se debe más bien a la confrontación de ideas. Ven en la sociedad una estructura en la que se establecen dos niveles de la superestructura y la infraestructura. En la superestructura se dan las relaciones ideológico-culturales y las jurídico-políticas, y en la infraestructura las relaciones de producción. Para Marx, la ideología es una falsa conciencia que es entregada para concebir al mundo de una determinada manera en la que el sometimiento y la dominación aparecen como parte de esa representación de la realidad. Y en resumen, ni el funcionalismo, ni el estructuralismo, ni el marxismo intentaron generar una teoría de la comunicación y mucho menos plantear la necesidad de la construcción de una ciencia de la comunicación. Los enfoques clásicos redujeron a la comunicación al estudio de los medios de difusión, como si estos fueran solo productores de mensajes, y luego evolucionaron para empoderar a las masas. Las reflexiones parten de bases de teorías psicológicas, antropológicas, sociológicas, económicas, políticas y culturales, pero nunca desde un pensamiento puramente comunicacional. Así que la próxima vez que veas propaganda de Sheinbaum o Ebrard, para las próximas elecciones analiza 2 veces los anuncios, recuerda sus orígenes y piensa cómo esos mensajes te afectan inconscientemente. Por último, no olvides la teoría crítica, que se desarrolla en la Escuela de Frankfurt, nacida como una forma de crítica a las teorías funcionalistas. Para generar sus teorías se valieron al marxismo no ortodoxo. Pero, ¿cómo surgió esta famosa Escuela de Frankfurt? Esta escuela acogió a una serie de investigadores sociales de diversas disciplinas, pero tenían en común las ideas marxistas. Además, muchos compartían el origen judío, lo que provocó que tuviera que salir al exilio durante el régimen nazi. La Escuela de Frankfurt alcanzó su mejor momento tras el nombramiento de Max Horkheimer como director en 1930. Este filósofo y sociólogo alemán consiguió que otros pensadores trabajaran con el instituto, entre ellos Theodor Adorno, Erich Fromm, Herbert Marcuse y Jürgen Habermas, entre otros. Estos investigadores trataron de aportar ideas para solucionar los problemas sociales incorporando la filosofía sociológica. De esta forma querían combinar a Marx con Freud, para poder transformar al mundo. Además, se cuestionaron quiénes estaban detrás de la producción de los mensajes ideológicos, tratando de identificar sus verdaderas intenciones, para de esta manera generar conciencia y así transformar la realidad social. ¡Cierre! ¡Wow! Parece un juego de villanos y héroes. ¿A quién crees que le queda cada papel? ¿A los medios, los líderes o a ti? ¿Qué te parece esta información? ¿Crees que es demasiado para recordar? Te deseamos suerte en tu examen. Bye.